Bien, jóvenes, ya estamos en la semana 12 del curso. A continuación les voy a explicar el tema ajuste de un texto y técnicas de titulación. Hemos visto anteriormente en otras clases algunas tareas y responsabilidades que tienen los editores y cómo armar cabezas de notas informativas, de otro tipo de géneros periodísticos, pero vamos a enfocarnos ahora solamente en la noticia y en las técnicas en las técnicas de titulación y en los ajustes de un texto, lo que sería la edición, que ya habíamos visto anteriormente, pero vamos a ver unos nuevos conceptos. Ya habíamos visto anteriormente cuál es el trabajo que hace un editor. Se encarga de revisar el contenido que le mandan reporteros, incluso a veces también generar nuevo contenido y principalmente pulir los textos, que salgan limpios, que tengan la información correcta y no traigan palabras de más, que no traigan paja, como se le dice normalmente en el medio, para que nuestro texto se vea limpio. Ahora vamos a ver una serie de consideraciones que también podemos implementar a la hora de ajustar nuestro texto antes de que llegue incluso a un editor, y también los titulares, las cabezas de las notas. Primeramente, palabras innecesarias, palabras que no nos aporten nada al hecho que estamos manejando, a la nota en sí, eliminémoslas. No tiene caso tenerlas ahí porque solamente nos ocupan espacio que podríamos estarlo utilizando para poner información que complemente a nuestro hecho principal. Adverbios terminados en mente, terminaciones de palabras en mente, principalmente, seguramente. Este tipo de palabras solamente nos ocupan espacio y se vuelven adverbios que podrían tal vez llevarnos a la confusión o a la ambigüedad de nuestro texto. También deshagámonos de ellas y busquemos una palabra que se adecue mejor a lo que queremos decir. Suprimir paréntesis. Normalmente, dentro de los paréntesis en un texto informativo, en una nota informativa, son explicaciones de algo que ya veníamos desarrollando. Si esa explicación no es necesaria, si no es vital para la comprensión de un texto, elimínenla. No pasa absolutamente nada. Salvo que si cambia el sentido de nuestro texto, si nosotros al eliminar ese paréntesis, por ejemplo, cambiamos el sentido de nuestro texto, de nuestro párrafo, de la oración, de la idea que queremos decir, es mejor dejarlo. Pero si no nos aporta nada nuevo, si no es necesario, elimínenlo. Así también ganamos espacio, por supuesto. El uso apropiado de las siglas. Ya habíamos hablado anteriormente el uso de las siglas y que los periodistas tendemos a abusar del uso de las siglas. Siempre tengan en consideración cuáles son las siglas más conocidas. Por ejemplo, si les presento esas siglas, CEP, sabemos perfectamente bien a qué nos estamos refiriendo. Pero si usamos otro tipo de siglas que son poco usadas, poco conocidas, no nos aporta nada. Y si esto lo dejamos en un título, en una cabeza de la nota, podemos correr el riesgo de confundir a nuestros lectores y perdemos entonces su interés. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Palabras. Por otra parte, hay que recordar, como se sabe, pónganse a pensar un momento. Estas tres palabras, estas tres conjuntos de palabras, ¿aportan información? ¿Añaden información a nuestro texto? Si lo piensan por un momento, no nos está aportando absolutamente nada. Pero lo que sí es que está ocupando espacio que podríamos aprovecharlo de una mejor forma, para escribir mejor una idea, para completar una que ya teníamos y nada más le agregamos algo más. Pero si podemos eliminarlas, háganlo, porque no estamos aportando ninguna información. En el transcurso de, en el transcurso de, cuatro palabras que las podemos cambiar perfectamente por durante o en. Y así también nos ahorramos espacio. Esto va también en un texto como en un título. Todas estas recomendaciones las pueden usar en ambos casos. No es tarea exclusiva del editor fijarse en esto. Por supuesto, es su responsabilidad principal, pero nosotros como periodistas nos veremos mejor y nuestro trabajo hablará mejor de nosotros si tenemos estas consideraciones antes de entregar nuestro texto. Dos cosas más. No debe faltar información. Cuando estamos ajustando un texto es mejor que haya mucha información y que se recorte a que falte información y el editor tenga que inventarse esa información y poner contenido que no venía considerado en nuestra nota por parte de nosotros. Es mejor que el editor tenga de dónde recortar a que tenga que buscar y retrasar todo su trabajo para completar nuestra información. Ahora, dos cosas principales. Antes de ajustar un texto, léanlo completo. Entiendan de qué se trata, de qué va, cuál es la idea principal. Porque si queremos ajustar
o editar nuestro texto de un plumazo sin siquiera revisarlo, corremos el error de quitar incluso la idea principal de nuestro texto. Entonces le quitamos todo el sentido a nuestra información. Después de leerlo completo, ahora sí, entra el proceso de ajuste. En parte estas observaciones que ya habíamos visto y las anteriores en otras clases. Y después de haber hecho el ajuste, no solamente se queda ahí, listo y se publica. No, hay que volver a leerlo. ¿Por qué? Porque puede que en el transcurso de ese ajuste hayamos movido algo, hayamos eliminado información que sí era importante y después ya de haberla publicado nos damos cuenta y no hay sentido. Entonces, ajustar y volver a leer. Una vez que ya hayamos leído, listo, publiquemos y se acabó. Bien, ahora, en los titulares de las notas, en las cabezas de las notas, ¿qué información debe de contener esta parte? Que es vital para comprender entonces una nota informativa. Tiene que contener lo más importante. Y hay que saber en qué consiste la noticia, cuál es el hecho. Hay que sintetizarlo en un título. ¿Para qué? Para atraer la atención del lector al tiempo que estamos informando. Es un doble juego. Hay que atraer la atención del lector con un titular bien hecho, informativo, y que al mismo tiempo capte la atención de la persona que nos está leyendo para que continúe leyendo el resto de la nota, por supuesto. Ahora, deben ser inequívocos, deben ser concretos. Los titulares de las notas, como ya lo habíamos hablado anteriormente, no pueden dejar lugar a dudas. Tienen que tener sintetizado el hecho. Y para esto hay que conocer cuál es la noticia, de qué trata, de qué estamos hablando. Y lo mejor es reflejarlo en un título que sea inequívoco, que sea concreto. Ahora, podemos titular de dos formas. Con el verbo expreso, huyen delincuentes con 250,000 pesos, por ejemplo. El verbo está expreso. O un título enunciativo. También podría ser la otra forma. Ahora, hay que recordar siempre, dependemos del espacio que tenemos asignado en cuanto al número de caracteres para nuestros títulos. En versiones digitales podemos tener tal vez un mayor número de caracteres disponibles para poder armar nuestro texto. Si fuera un periódico, tenemos un cierto número permitido de caracteres que no podemos sobrepasarnos porque entonces rompemos con el esquema de todo el periódico y eso hace que, pues que la inteligencia y esa habilidad que tenemos como periodistas, como comunicadores, se desarrolle para encontrar titulares creativos que nos informen al mismo tiempo y que llamen la atención. Ahora, estos titulares deben llevar un enfoque propio, que sea característico del medio. Dense cuenta, por ejemplo, los títulos de ciertos periódicos nacionales. Algunos empiezan con verbo, otros deciden no empezar con verbo. Dense cuenta de ello. Ya lo hemos visto cuando hemos revisado en clase algunos periódicos. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el enfoque que tiene cada uno de ellos? Ahora, tampoco descarten el humor en los titulares. No siempre es recomendable, yo no lo recomendaría, pero puede que haya ciertas notas, tal vez en deportes, por ejemplo, en que el humor se presta perfectamente bien para un titular. Bien, ahora, una serie de errores que tenemos que tener en cuenta para no cometerlos al momento de estar armando los titulares de nuestras notas. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero vale la pena volver a recordarlo para tenerlo siempre presente. Puede, es probable. Este tipo de palabras en los titulares dejan lugar a dudas y se prestan para ambigüedades. Y lo que menos queremos en una cabeza de una nota es la ambigüedad. Queremos informar y queremos captar la atención. Si usamos alguna de estas palabras podemos caer en la ambigüedad y perdemos la atención de los lectores. Ahora, abusar del participio. Tengan cuidado con los participios, no abusemos de ellos. Escribir de forma impersonal, ¿a qué me refiero? Eliminar al sujeto de la acción, solamente poner los puros verbos. Pero, ¿quién está cometiendo o quién está causando todas esas acciones? Tengan cuidado con eso, porque también pasa que en los titulares queremos escribir de una forma impersonal y eliminamos al sujeto de la acción. Entonces, no sabemos a quién nos estamos refiriendo y podemos caer en lo mismo, en ambigüedad. Evitar la negación. Jamás, jamás, jamás negación en un titular. Perdemos el enfoque, se pierde la atención y causa más dudas que respuestas. Mejor preguntas. Títulos de opinión. Dejemos los títulos de opinión para las columnas, para los artículos. Títulos informativos para notas informativas solamente. Hay que concentrarse en el hecho.
Si estamos escribiendo un artículo, si estamos escribiendo una columna, entonces sí podemos idear un título incluso mucho más fresco, mucho más flexible, que se preste a la opinión. Pero en cuanto a notas informativas, que siempre sean informativas, que se centren en el hecho. El abuso de siglas ya lo habíamos hablado. Sí, siempre que si queremos sintetizar y sobre todo si tenemos poco espacio para escribir un titular atractivo, tendemos a abusar de las siglas. Tengan cuidado con eso, no abusemos de las siglas. Tampoco entradas institucionales. Esto le resta frescura a nuestro texto. Si empezamos nuestro texto, el día de hoy la presidencia de la República informó, se rompe la frescura. No, no es fresco el texto, es acartonado y cuesta más trabajo de entender y de procesar. Evitar palabras incomprensibles. Tratemos siempre de usar un lenguaje sencillo, pero no coloquial. Tratemos de usar un lenguaje en el que todo el mundo nos pueda entender. No usemos palabras rimbombantes, términos poco conocidos. Sí, puede que haya algunas notas que tengan que traer este tipo de información, de este tipo de palabras, pero se trata de la información que está manejando, sobre todo en términos económicos, por ejemplo. Sí, habrá ciertas palabras incomprensibles, pero no le cuesta nada al periodista o al editor escribir el significado de esa palabra incomprensible, pero de preferencia que no esté en las cabezas de las notas. Después, evitar preguntas. Evitemos preguntas, mejor una afirmación, que en nuestras cabezas de nuestras notas no haya preguntas, sino afirmaciones.